Estamos al aire por la 92.9 y radiolaclave.cl. Escuchas Es Clave. Vamos a dejar en pausa entonces la conversación que teníamos ahí con el Benja y el Feña, porque eso no se puede filtrar. Hay amores en los tiempos posmodernos, vamos Sí, a titularlo. que nos quedamos ahí hablando sobre este tema tan bueno. Hablamos mucho del amor nosotros en off. Es verdad. Pero es personas que, es uno claro, de los misterios más grandes de la existencia, el amor y la muerte. Eso es la literatura rusa se trata de eso, y por eso me gusta mucho. Amor y muerte. Seco el Feña, me encanta, ¿viste? Ahí. Por eso nosotros tenemos ahí ese tire y afloje con el amor. Por eso, es que es un misterio y uno Es verdad. le pasan tantas cosas en la vida, y no solo el amor de pareja, sino otros tipos Todo, de... las relaciones ¿Qué en es? general. Es como una pregunta que siempre nos va a perseguir, como responder qué es el amor. Sí. Y uno tiene que aprender y ver muchas cosas, por eso es tan tortuoso el camino. Mientras no se nos quede el micrófono prendido algún día. No, David nos tienes ahí que David cuidar. nos tiene, pero totalmente Porque si cuidado. no, Porque si el no. Benja, si no el Benja va a salir tranquila. No, todos saldríamos ahí. Nadie se salva. Mal. Nadie se salva. Oye, hagamos una recomendación. Hagamos a una nuestros recomendación auditores. que la hizo la Fer, y a mí en lo Ay, personal Fer, abrazo. me pareció excelente. Ya, a ella ver. le fascinó y me dio como tarea verla. Y ahora me siento como los auditores, porque antes tenía todo ahí leído, ahora sí, estoy... Ahora es sorpresa igual. Ahora A lo que es venga. más misterio. Ya, a ver, Entonces, ¿de qué se trata esta serie que está en Netflix? Se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Ya. Que habla... Qué bueno, suena interesante ahí el título. Son 6 capítulos. En cada capítulo trata la vida sobre un dictador distinto. ¿Sale alguno chileno? No. Ya. No sale ninguno chileno. Está Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Joseph Stalin, Gaddafi y Kim Jong-un. En el fondo son los más Esa grandes y compañía, reconocidos. claro, no quería estar ahí en esa compañía. La dinastía Kim, más que un Kim Jong-un, la dinastía Kim. Claro. Entonces narra cómo cada una de estas personas llegó a tener el poder absoluto sobre su población y finalmente el camino que toman para llegar a este lugar. Ajá. De una manera como bastante como irónica y bastante ahí... ¿Por qué irónica? El relato que usa la producción para describir la historia de estos personajes. No es como una cuestión tan recta histórica, sino que tiene también ahí como todo una curatoria que también te atrae, porque no es tan formal, sino que te trata de enganchar con su relato. Y obviamente son biografías fascinantes de estos 6 personajes. Y también ahí nos cuenta un poco de la psicología, que es súper interesante ver en la historia de eso. Claro. Si finalmente se nace malo o tú te haces malo en el camino que te presenta tu destino. Claro, ¿qué los llevó a realizar todo este Tú tipo naces, de actos? ¿Vienes del vientre de tu madre con esa maldad o finalmente es el contexto, las oportunidades y las cosas que se te van dando que te transforman en alguien malo? Entonces buena. ahí... para tratar de reflexionar, está esta serie excelente, muy recomendable. 6 capítulos tiene 6 y capítulos son tienen. cortitos, me gusta eso. Sí, bastante. Porque podría ser de 1 hora y media y ahí como que uno lo piensa más, pero media es hora... una duración súper muy buena. Me gustan pega. las series de media hora, A mí ¿sabes? igual. Porque al final como que Y te la devoráis finalmente. Sí, sí. La veis de una patada y... igual termináis 2 horas en la tele, pero como que avanzaste más, Sí, ¿cachai? sí, Aprendiste obvio. más, entendiste más, te Cuando reíste decís, más, no, sé. me queda ahí 8 capítulos todavía. Por eso, Un montón. entonces- Oye, y es la primera temporada, o sea, dice al menos temporada 1, así que quizá en una temporada 2 tenemos Vamos a ver. otros. Bueno, si podrían venir para Sudamérica a encontrar varios. Otros también. malulos. Quizás no a esa calaña, pero podrían encontrar. Pero No, estos pero en son- contexto histórico, por supuesto que estaría bueno ahí también mostrarlo al mundo a través de Netflix, todo lo que ha pasado, claro, en Latinoamérica, Sí, por po. ejemplo, que quizás no está tan visibilizado para algunos. Así que me encantó la recomendación, la voy a ver. Ya, De muy verdad bien. que sí. Ahí comentamos a ver qué te ¿Qué me parece parece? y cuál Ya. fue tu dictador favorito, aunque es medio como... Claro, como el que me irónico llamó más la porque- morboso atención. eso, en el pero- fondo. Claro, pero ¿cuál es tu dictador favorito? ¿Cuál es tu Ahí- dictador favorito? Entonces ahí vamos a saber esa información. Ya, vamos a la semana como esta. ¿les Vamos a la tinca? semana como esta, porque es este redescubrimiento de Machu Picchu que no ocurre hace 100 años, como me equivoqué en la matemática, sino que hace 110 años, 1911. Gracias, el Benja, 4 por de ese julio, dato. gracias ahí por la resta, por ayudarme a restar. Hiram Bingham redescubre Machu Picchu, que es esta ciudad inca que no se sabía muy bien para qué fue,
Ajá. ¿Para qué fue creada? Se cree que es como un lugar en donde el emperador vacacionaba, descansaba, pero lo que sí atestigua es sofisticación, el poderío que tenían los incas, que era el imperio más grande precolombino. O sea, cuando llega Colón América, descubre el continente, esencialmente habían dos imperios, que un imperio es un lugar de gran extensión territorial que usualmente reúne distintas etnias, distintos grupos culturales y es gobernado desde un mismo centro político. Ajá. Entonces los incas estaban gobernados desde la ciudad del Cusco, en Perú, y que está como a 3.600 metros de altura, entonces también tenían toda esta resistencia del aire, lo difícil que es, y por eso quizás eran corredores tan buenos. ¿A ustedes les tocó masticar hojitas de coca cuando fueron? Sí, nos tocó, porque el Cusco está a 3.600, pero Machu Picchu está a 2.003, entonces yo estuve un día, pero así... mal. Mal, o sea, tuve todo el día, pero en el baño, así mal, vomitando, porque te apunáis heavy. ¡Qué heavy! Pega muy fuerte. Entonces los incas... Igual tenéis que ir. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que mi mamá tiene problemas con la altura, entonces siempre hemos querido ir en familia, pero ella dice, no, si yo puedo y yo tengo mis temas, entonces quizás debería hacerse un examen o algo, ¿no? Pero siempre estamos ahí. Sí. Porque por supuesto también mientras más edad tienes, también el recorrido que tú optes por hacer la ruta es diferente. Claro, nosotros hicimos toda la ruta caminando cuando fuimos. Creo que se puede ir en tren también. Claro, te puedes ir en tren que te demoráis nada, pero nosotros lo hicimos todo caminando. Hicimos todos caminando. Son jóvenes. Hicimos todo un paseo por la selva como de 2 días y después subimos todo caminando. Entonces los incas, que tuvieron una gran extensión territorial, una parte importante de Chile estuvo por ellos, y también llama la atención porque es un imperio muy sofisticado, a pesar de que no tenía otros elementos como la rueda, como la escritura, que sí tenían los romanos, por ejemplo, que fueron un imperio también que se extendió por una gran superficie territorial. ¿Y por qué es eso, Feña? ¿Por qué es eso? Principalmente porque América es un continente que va de norte a sur. Ajá. Entonces, cuando tú tienes continentes como África, que son de norte a sur, es muy difícil que las distintas civilizaciones se conecten y tengan conocimiento entre sí, porque usualmente la escritura, la rueda, en algunos casos ocurre porque distintos grupos se copian y en base a las copias que tienen de otros finalmente desarrollan la lectura, porque el Medio Oriente, que es donde surge la civilización humana, después se va a Europa, pero Europa no es de norte a sur, sino que va de este a oeste, por ende es plano, tú te puedes subir estaba el caballo también, tú te puedes subir, puedes moverte. Estaba más fácil transmitirse esto. Había mucho, estaba el Mediterráneo, podías navegar, era mucho más fácil transmitir la comunicación, porque al ser de este a oeste, usualmente tienes un clima similar y además como Europa era plano, el clima influye, pero si tú subes, si tú te vas caminando de Canadá hacia Chile, tienes la montaña, el Amazonas, dengue, tienes un montón de desafíos naturales que finalmente no logras conectar con otros. No permitía que llegara acá. Los aztecas no tuvieron contacto con los incas por esta barrera, entonces. Pero si bien no tenían la escritura, tenían los quipu, que eran estos nudos que tenían distintas cosas que suplían al final. Si bien no tenían la escritura, tenían formas de registro, que era los nudos. No tenían idioma, pero tenían los nudos. No tenían la rueda, pero tenían los chasquis, que era esta gente que corría muy rápido a través de la excelente red de carreteras que tenía el imperio para comunicarse. Entonces, si bien no tenían la rueda, tenían otras cosas. Tenían este ejemplo de sofisticadísima arquitectura pétrea de piedra, que lo vemos en Machu Picchu, que los incas están como en el 1300, 1400. Machu Picchu está en el siglo XV, justo un poquito antes que llegaran los españoles. Cuando llegan los españoles, finalmente se pierde porque los emperadores dejan de ir, el imperio se desintegra, deja de existir y la naturaleza se empieza a comer a Machu Picchu y queda totalmente cubierta por ella. Entonces se olvida que la ciudad existe, pero habían registros que existían. Entonces, sobre todo como a fines del siglo XIX están todos estos exploradores como que quieren buscar tesoros antiguos y se dedican a esto. Entonces Hiram Bingham sabía que existía, pero no tenía idea dónde estaba. Entonces ahí viajó, imagínate viajar a Perú en el año 1800 en barco, o sea, no hay nada, GPS, celular, a patita pelada subiendo cerro. Habría sido más fácil con GPS. Y con ayuda de otras personas logró llegar a esto,
que además estaba cubierto por toda la naturaleza. Entonces se tuvo que sacar todas estas raíces para finalmente mostrar al mundo que existía esto, y por eso se redescubre en el 1911. Porque él, que era explorador, se plantea esta misión y la logra. Como pasa en Angkor Wat en Camboya, también es un templo... que se redescubre. Claro, antes de la pandemia era como una postal muy recurrente en redes sociales de gente que iba a Camboya y se ponía enfrente de este gigantesco palacio. Ahí ocurre lo mismo también. Angkor Wat en el año 1000 deja de ser utilizada. La naturaleza se la come. De hecho, todavía están los troncos de los árboles ahí. Wow. Y es redescubierto también por los británicos, que finalmente, como traen la escritura, como que escriben la historia de estos lugares que quizás la misma gente no la sabía, y se redescubren estas cosas por como idea aventurera de encontrar el pasado que está escondido, que es algo como buscar un tesoro. Claro. Que es una idea que hay gente que cae y queda totalmente como engatusada con esta misión de encontrar el tesoro escondido, y Hiram Bingham lo logró. Y Machu Picchu sí que es un tesoro, porque es verdad que dicen que se siente, ¿es verdad que se siente esa mística especial? Sí. No sé si ustedes creen en eso, en las energías y todo. Yo, la verdad, cada día estoy más como lejana a eso, pero, por ejemplo, en Isla de Pascua, que también es otro lugar que se dice como la mística, se siente. Entonces... Lo siento, en Isla de Pascua sentí algo en la guata, en Machu Picchu también. Ya. También es como la geografía, los verdes, como esos verdes tan intensos como de la naturaleza, como que, no sé, a mí me descolocan un poco. Y el hecho de decir, ¿cómo hicieron esto? Y los cerros, y es como muy bonito, porque a las 5 de la mañana subes y ves el amanecer en la punta del cerro, como que se salen las nubes. Nosotros tuvimos mucha suerte porque nos tocó un día precioso. Nosotros llegamos oscuro arriba, tú llegas oscuro arriba, de hecho fuimos de los primeros en llegar, estábamos primero en la fila. Qué motivados. Y fuimos los primeros en entrar ese día, y ahí tú veías el amanecer, y nos tocó un día increíble, como dices. Sí, porque hay gente que llega y no puede ver nada, porque arriba está lleno de nubes o está lloviendo. Claro. No, te morí el día que nos tocó, y en verdad sientes que hay algo como ahí, una energía increíble. Podríamos hacer un programa de viaje. Algo histórico. Muy impactante. Me tinca. Estaría bueno. Al tiro. Muy impactante, feliz. Y darle tips a la gente sobre, bueno, el Feña también nos ha contado de lugares que en general la gente no va, pero contarle esos tips a la gente, cuándo hay que ir más a Machu Picchu, no sé. Y sobre todo llegar al lugar y saber un poco qué pasa, porque yo en muchos lugares he viajado y después investigo y estoy ahí y no sé nada, pero... Es bueno investigar antes. Entonces cuando tú vas con un poco de información previa... Y ahora es más fácil, pues podéis buscar un video en YouTube y sale todo. Sí. Pero igual todo es más fácil, pero igual la gente no lo hace, porque es más fácil, te da más lata, entonces no son sinónimos. Lo hago allá, lo hago mañana, lo hago ya, pues mañana. Bueno, ahí queda pendiente entonces el proyecto de los viajes. Después tenemos que ir a terreno cuando se pueda, vamos ahí. Pues, obvio, me tinca, ahí lo hacemos directamente desde allá. Desde España. Eso, desde Machu Picchu también, podemos repetirnos el plato ustedes. Vamos a Machu Picchu. Oye, nos vamos del pasado al futuro un poco, porque ¿qué pasó con Jeff Bezos? Bueno, Jeff Bezos logró por fin llegar al espacio, ¿cierto? Él viajó con 3 personas más que al final confiaron un poco su vida en las manos de Jeff Bezos. Uno de ellos era su hermano. Ya, había un joven de 18 años también metido. Que él es el que fue, de lo que entiendo, porque quedó este cupo liberado de la persona que estaba como en esta subasta. Sí, exactamente. Y él fue... y esta es primera vez que el cohete, por decirlo así, de Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos, viajaba con personas. Entonces, cuando digo que realmente están confiando su vida, poniendo su vida en las manos de Bezos, es verdad. ¿Y qué es lo que quería Jeff Bezos? Bueno, demostrar un poco lo que demostró, ¿cierto? Que esto es seguro y que al final puedes tener una experiencia increíble que te va a salir muy, muy cara, porque son millones y millones y millones los que hay que pagar, y va a ser para un porcentaje de la población muy bajo que lo va a poder pagar. Pero es como el primer pasito, ¿cierto? A empezar a democratizar, se supone, la palabra, que no me gusta la palabra, pero es la que utilizan, el espacio en este caso, ¿cachai? El cohete se llama New Shepard, ¿ya? ¿Por qué le pusieron New Shepard? Porque el primer astronauta que fue al espacio americano se llama Alan Shepard, y Bezos ha tenido una obsesión con el espacio desde mucho antes de tener sus lucas, desde mucho antes de hacer Amazon. ¿Desde antes que Elon Musk o no? Sí, él desde la universidad, pero mucho su rival, ¿viste? Sí, su rival. Ahora se metió Richard Branson, el que vimos, el excéntrico británico también. Sí. Pero él siempre, en la universidad, de hecho, están en los libros, en las biografías que han hecho de Jeff Bezos, que él siempre le interesó esto. En la universidad tomaba todos los ramos que tenían que ver con esto. Había un profesor que era obsesionado con el espacio y él como que lo apadrinó un poco. Entonces, por eso es que es el único que le
ha dado un nombre como que tiene algo que ver con las misiones que está haciendo, ¿cachai? Qué importante lo que dices tú también, Benja, porque uno piensa que por ser millonario, por ser un excéntrico, no sé, cuando ya llegas a ese nivel de poder, te empiezan a apasionar este tipo de temas porque también tienes la posibilidad, pero él siempre tuvo ese interés, entonces también qué buena que pudo desarrollarlo, bueno, aunque hay ahí sus peros. No, tiene sus peros, como todo en la vida, pero... O sea, desde afuera también, porque él debe estar chucho. Sí. Ahora, no sé cómo puede haber dormido después. No, lo otro que hay que decir también es que... No duerme ese hombre. No, eso no, créeme que no duerme. Te creo. Pero al final, Alan Shepard, ¿cierto? El que llegó en el 1961, era un piloto militar, estuvo entrenándose 8 meses antes de subirse, o sea, una preparación previa. Bezos llegó casi que 3 días antes. Con botas vaqueras. De vaquero, y al final eso es lo que va a pasar. Si yo al día de mañana me gano los próximos 45 lotos y puedo hacer esto. Es llegar y subirse a un avión en el fondo. Claro, al final, que también, digámoslo, no cualquier persona, al menos en nuestro país, puede llegar y subirse a un avión. No, pues entonces al final no tienes un entrenamiento previo, son solamente 2 días. Es lo que ha avanzado la tecnología y es lo que ha hecho las inversiones que han hecho estos millonarios en estos proyectos. Pero bueno, al final Bezos también ha tenido varias polémicas ya, y ahora se le suma una acá porque, bueno, primero que nada ha tenido polémicas porque dicen que explota un poco a sus trabajadores. ¿Ya? Eso ha salido mucho en la prensa, sobre todo gringa, ¿cierto? Ha estado mucho en la prensa norteamericana, porque a Feña le carga que diga americana. Muy bien. Tiene toda la razón. Y también ha estado cuestionado por el pago de impuestos. ¿Ya? Varias veces se han cuestionado que no ha pagado los impuestos que le corresponden. Entonces él termina este viaje, ¿cierto? Aterriza y lo primero que dice, en una de declaraciones que creo que no fueron muy buenas, también quiero aprovechar de agradecerle a todos los empleados de Amazon y a todos los clientes porque ustedes fueron los que pagaron por este viaje. Ay, pero qué payaso, ¿cómo hice eso? Entonces como que uno queda un poco como, oye, pero... Gracias, te pagamos el viaje. Claro, como que al final buena onda, uno está aquí en la oficina, ¿cachai? Trabajando y escuchar esa declaración, obviamente que de hecho yo me imagino, Amazon, o sea, a ver, Amazon le ha construido un imperio, y día Jeff Bezos es la persona más rica del mundo, pero aparte que dependemos mucho de estos magnates, ¿cachai? Dependemos mucho de Jeff Bezos, por ejemplo. Todo lo compramos por Amazon. Todo, ¿ya? Y hay cosas que no te venden que no sea por Amazon. Exacto. O sea, no te queda otra. Después, si tú querís, por ejemplo, en Estados Unidos hay un supermercado que se llama Whole Foods, que vende como comida más sana, también es de Jeff Bezos. Claro. Si tú te quieres comprar un libro, lo compras por Goodreads, también es de Jeff Bezos. Si tú quieres informarte, él es dueño del Washington Post. No, entonces, es dueño de todo. Finalmente. Al final son dueños de todo y controlan nuestra vida. Entonces te juro que yo como que me lo estoy imaginando como arriba del espacio, ¿cierto? Mirándonos a nosotros como diciendo, bueno, ya conquisté esto. Sí. ¿Ahora qué viene? Viene ahora. Mirando para el lado. Ahora. Y debe ser así, él debe mirar de arriba y decir, bueno, ese es como mi rey, ¿no? ¿Cachai? Y ahora entonces yo voy a venir a esto. Claro, y, Marte, la próxima frontera, como dice el profe Massa. El golpe psicológico de tú como humano ver la Tierra desde fuera es algo que... Sí, que igual el tema psicológico... De poder... Impresionante, o sea, ahí sí que él ve su poder, pero también lo que decías tú, él nunca con su empresa había sacado humanos afuera y él fue en el fondo arriesgarse, que también puede, o sea, estaba diciendo... Puedo perderlo todo, puedo morirme en el intento y hasta ahí nomás llegamos. O sea, ¿de qué te sirve todo el poder si te jugaste esta patita? Entonces, bueno ya ¿le resultó bien? No, le resultó bien y como decías tú, él llegó un par de días antes a su base que está en Texas, que es el sur de Estados Unidos, ¿cierto? Y es raro verlo también y también me generó un rechazo gigante cuando lo vi vestido de vaquero. Sí, ¿ya? Impresionante. Porque al final hay gente en Estados Unidos que se viste así, pero porque siempre se ha vestido así. Claro, y porque también las condiciones climáticas hacen eso. Y porque todas las generaciones anteriores se han vestido así y ellos todos se visten así y no es un disfraz. No es un disfraz, claro. Es como que aquí el presidente fuera con un poncho, claro, es como esta gente que realmente va, no sé, al campo y se pone un poncho. Claro. Está bien, ¿cachai? Pero como que no te queda, ¿cachai? Como que en la semana todo el día de eterno y como que de repente apareciste con botas y ¿de a dónde? De la nada. Y Bezos nunca se viste así. Nunca, pues, ¿cachai? Yo entonces tenía mis dudas. Llegó con este cierto sombrero gigante, con sus botas, vestido. Aparte es como musculoso él, entonces como todo perfectito. Dicen harto botox también. Hasta maquillado, con botox. Entonces tú lo mirás y decís, este personaje realmente da un poquito de rabia, ¿cachai? Lo otro, la parafernalia en las entrevistas. Estuvo un día entero dando entrevistas vestido con su traje azul de astronauta, ¿cachai?
haciendo declaraciones súper polémicas. Entonces, al final... ¿Cuáles como son que los aspectos positivos? Benja? Mira, ¿Cuáles sentís antes tú de ir a que los son positivos, yo lo que más me carga de todo esto, que está bien, al final esto es un hobby, ¿cachai? Es un hobby de estos millonarios que ya no saben qué hacer con la plata, que han conquistado un poco el mundo, por decirlo así, y que ahora quieren conquistar el espacio. Ok, te la doy, ¿cachai? Pero, ¿por qué no gastar la plata en la cantidad de problemas que tenemos acá? Sí, eso mismo... Un montón de problemas. Entonces, cuando él al tiro reaccionó diciendo sí, entonces cuando le dijeron eso, 2 días antes de viajar, dijo ya, entonces hago un cheque por $100 millones para allá, otro por 30 para allá. Obvio. Y le terminó dando los cheques a personas que tú decís, ya para, ¿cachai? O sea, entonces me da rabia que no se muestre tanto eso, claro, que está la emoción del momento, pero... Que no se critique. Claro. Que no se critiquen estas actitudes así como tan egocéntricas, ¿cachai? Ahora que ya no se llama egocéntrico, ¿cómo se llama ahora? Ahora no sé cómo se llama. Le cambiaron el nombre a todo, finalmente. Le cambiaron el nombre. Oye, una astrónoma chilena, Teresa Paneque, que está ahí con un libro, entiendo que está muy top, hizo, sí, una crítica. De hecho, fue bien masiva a través de las redes sociales y dijo que, claro, que a ella le parecía que con estas mismas lucas, que los millonarios podían realizar otro tipo de cosas, que podían hacer cosas incluso para poder entender cómo podíamos llegar quizá a una próxima frontera tal cual, o cómo podemos investigar más Marte, más la Luna. Entonces, estas lucas, claro, cada uno se supone que hace lo que quiere, sobre todo en Estados Unidos, son de él. pero ella misma como astrónoma y como una mujer joven desde Chile al menos hacía ese reclamo. Me parece súper bien. No, yo lo comparto. Dale, claro, no, y lo otro también es por el tema del calentamiento global. Claro, aparte. sí, hace un lo daño contaminante terrible que es hacer este tipo de viajes ahora, que vimos en China la locura, las inundaciones, en Alemania como el río arrasa. Se sabe si esto fue provocado por el calentamiento global, no se sabe, pero obviamente se asume que con el aumento de la temperatura van a ocurrir cosas como esta, es decir, crisis climáticas más violentas y más extensas. De esta manera, cuando tienes este problema del calentamiento global, ¿qué pasa si tú quieres hacer turismo global? Claro. ¿Cómo tú aportas a ese tema que es uno como de las crisis más evidentes de este momento, que tenemos que hacer algo porque el tiempo cada vez es más corto? Este planeta es muy frágil. Sí, y este tipo de cosas se supone que no ayuda. Al contrario. A pesar de que Jeff Bezos dijo que sí, que esto en el fondo era como para poder entender más todo lo que ellos mismos estaban estudiando. Entonces ahí hay una contradicción que depende cómo se vea. Por favor, después no. Por eso, entonces ese es el tema también, porque también hacer como esa reflexión moral de con esto, no, obviamente existe la libertad de hacer lo que tú quieras con tu plata, pero es lo que hay que hacer considerando los problemas que existen hoy. Por supuesto. Hay una persona que nos está viendo por el streaming y dice que Jeff Bezos es un muy mal filántropo. Y al final... mira, verdad, aquí está Pablo Vergara. Oye, hay 1.000.000 de cosas que podría estar haciendo, ¿cachai? Sobre todo hoy día, que hay que estar la embarrada en todos lados, y estos gallos se preocupan solamente de esto. Siguiendo el comentario del auditor, por ejemplo, los ejemplos que han dado Bill Gates, el ejemplo que ha dado Warren Buffett de donar masivas fortunas para la investigación de una infinidad de temas más que están literalmente en la tierra, pobreza extrema en África, mejorar al final, generar un impacto aquí en la tierra donde estamos la mayoría de los mortales, y no quizás como irse al espacio y desconectarse de un planeta que más que nunca necesita que todos estos masivos recursos que la gente ha ganado de una manera tan loca al final se pueda devolver un poco a la sociedad y logre mejorar. Y hay que dejar de usar la palabra democratizar, porque al final no estamos democratizando nada. Van a ser las mismas personas, estos mismos multimillonarios los que van a poder ir, nosotros los vamos a mirar, la prensa los va a aplaudir y nosotros vamos a quedar así como en nada, ¿cachai? Porque al final la prensa lo único que hizo fue celebrar todo esto. Sí, eso mismo te iba a decir, la gente tiene mala memoria y se da cuenta solo lo que dice la prensa, y por supuesto que finalmente estos otros millonarios que han hecho cosas buenas, por así decirlo, uno no se acuerda en general de ello. Una desconexión, ve las noticias, inundación en todas partes del mundo, y después que los 3 más ricos del mundo están en esta carrera casi infantil de quién llega antes al espacio, solo para pasar a la historia con eso. Sí, y que finalmente también se juega mucho con las emociones del auditor o de la persona que está viendo ahí las noticias, en el caso
yo me enteré así del tema de Jeff Bezos, porque por supuesto que el tema de salir de la Tierra es algo que todos vemos muy ajeno, y cuando vemos personas llegando, logrando esta misión, yo la verdad es que me emocioné. Yo decía, pero no por ello, no me emociono por Jeff Bezos, me emociono por lo que ha logrado la humanidad. O sea, por supuesto lo que ha hecho su empresa es algo impresionante, y el hecho de que uno se ponga en el caso de llegar afuera es algo solo que da para la imaginación finalmente, y uno se emociona. O sea, decir, ver la Tierra desde afuera debe ser maravilloso, pero los costos que trae esto es lo que no se menciona en la prensa. Para estar pensando en eso, sobre todo con lo que estamos sufriendo aquí en la Tierra y cómo se van a ir las cosas las próximas décadas. Sí. No, y ojo, que muchas Jeff Bezos fue muy, muy criticado en redes sociales, fue muy criticado por la gente en general. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno lee, lo que uno ve de repente en las noticias, ¿cierto? O en la televisión, pero también en programas de radio, en las redes sociales, la gente no estaba contenta con esto, porque al final estamos celebrándole una carrera, como dice Feña, es un hobby para ellos, ¿cierto? Es un hobby. La cantidad de plata que han invertido, se piensa que Jeff Bezos creó Blue Origin en el 2004, si no me equivoco. Entonces la cantidad de millones y millones que han invertido, válido, lo que han logrado es impresionante, ¿cachai? Y nada es casualidad, además, porque yo me fijaba en esto de que partimos mencionando de que hay una mujer, de que era la persona más vieja, por así decirlo, la persona más joven, los primeros hermanos que van también fuera de la Tierra, y eso no es casualidad. O sea, que tengan estos récords, por así decirlo, también llama mucho más la atención de las personas. Entonces estaba todo fríamente calculado, y por supuesto las lucas de la subasta también han sido muy comentadas. Sí, porque este niño de 18 años, al final como que es la tripulación perfecta. Sí, obvio, un hombre y una mujer, faltó ahí un animalito quizás, pero bueno. Vamos a estar entonces viendo lo que pasa con Jeff Bezos, a ver si se le ocurre alguna otra locura. Ojalá que no. Ojalá que ayude a los que hay que ayudar. Que ayude, sí, por supuesto. Mañana todo esto está ¿dónde, chiquillos? Mañana, mira, tienen que suscribirse en ladosis.cl. Súper fácil. Solamente el mail, es totalmente gratuito, y todos los viernes la van a recibir en su bandeja de entrada. No se va a spam. No se debería ir a spam. Igual nosotros, si llega a spam, te mandamos un correíto, te avisamos para que la vaya a correr a la bandeja de entrada. Buenísimo. Y para tener incluso más información en nuestro Instagram, que es tudosis_semanal. Así si pones la dosis o dosis, te sale de bueno. Te sale, sí. Está bueno. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el próximo jueves. Oye, se pasó volando. Ahí conversamos, se pasa volando. Es que eran buenos los temas. Un minutito para los 3 temas, porque pero por supuesto. Recordemos que estos temas no van a salir mañana, y le vamos a brevemente anticipar los títulos que vienen mañana. Ya, las 3 noticias centrales. Primero, vamos a hacer un análisis sobre el resultado de las primarias y sus consecuencias en la carrera presidencial. Oye, Vamos a hacer un perfil sobre Xi Jinping, el presidente de China, que ha concentrado muchísimo poder dentro del país. También vamos a hablar de las Olimpiadas también. Bueno. Vamos a hablar un poco de lo económico y lo que le está costando al Comité Olímpico encontrar sedes para hacer las Olimpiadas, porque al final las Olimpiadas, ¿qué es lo que te terminan dejando? Estadios vacíos y abandonados. Así que va a estar bueno. Muy entretenido lo de las Olimpiadas. Y finalmente el caso de espionaje de Pegasus, esta aplicación israelita que quería combatir el terrorismo y finalmente terminó espiando a gente muy importante. Impresionante lo de Pegasus. Ahí y otras también voy a estar más también bien variados. Muy variada para que se suscriban y la lean. Genial. Oye, gente joven informándonos, contándonos todo lo que pasa, no solo en Chile, sino que también en el mundo, de la historia, del futuro. Gracias, Benja y Feña, por estar aquí con nosotros. Nos encontramos el próximo jueves y ahí seguimos copuchando. Nosotros seguimos aquí en Radio de la Clave. No te despegues de la sintonía. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve. Es Clave a las 8 de la mañana.